Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Enfoque Global. Esta noche tengo el placer de tener aquí en Enfoque Global al rabino Pinchas Brenner, quien, por cierto, es nuestro embajador en Israel. Con él vamos a conversar sobre estas reflexiones sobre la libertad, la familia, el desafío de cada ciudadano en este difícil reto que es restituir la democracia, restituir la república, restituir la familia, restituir la libertad. Embajador, por cierto, en Israel. Bienvenido, rabino, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, todo lo contrario. Gusto estar aquí de nuevo. Lo bueno es que pudimos tener la oportunidad de venir juntos aquí al estudio, ya tenemos el programa preelaborado, de tal manera que vamos a ver si le damos la misma secuencia. Deberíamos de haberlo grabado. Bueno, vamos a ver si le ofrecemos a nuestra audiencia hoy quizás una reedición de lo que muy interesantemente venía conversando con el rabino. Fíjese lo siguiente, la libertad, el pueblo de Israel. Me decía usted hace algunos minutos, el holocausto. Pero después del holocausto, Israel no se dedicó a pasarle factura histórica a aquello, sino simplemente a rescatarlo para después progresar como nación. ¿Qué debemos aprender de esta etapa oscura los venezolanos, rabinos, para avanzar en este difícil proceso de rescatar la libertad en Venezuela? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de qué es lo que hay hoy en día. Definir muy bien cuál es la situación para no repetirla en el futuro. No creo que se trata de venganza, de pasar factura, aunque yo también creo que hay que hacer justicia, sin duda alguna, ¿no? Pero lo más importante es aprender de la realidad y mirar hacia el futuro. Porque el pasado ya no se puede vivir nuevamente, eso ha terminado. El presente prácticamente que no existe, ¿no? Tenemos que centrarnos en el futuro. ¿Qué podemos aprender de este último episodio que ocurrió en Venezuela, que ya tiene más de 2 décadas de presencia? ¿Cómo podemos evitar en el futuro que se reproduzca algo similar? Porque nos enseñan hoy en día de que Venezuela es un país donde no hay esperanza. Yo creo que deberíamos de redibujar para el venezolano qué es lo que fueron los 40 años de democracia, cómo vivía el venezolano en aquel entonces. Yo me acuerdo, alguna vez yo aparecía en un cafetín a las 10 de la mañana para tomar un café. Ahí también había un obrero en sus bragas comiendo una arepa con queso, con no sé qué, tomando un café y estaba pagando por eso. Tenía dinero para hacer eso. Yo me acuerdo que gente viajaba al exterior. Hubo un gran programa de enviar a egresados universitarios a especializarse en las grandes universidades del mundo y todo el mundo regresaba. Yo sé, en la comunidad judía, nosotros apreciamos muchísimo la medicina desde Maimónides, desde aquel entonces. El mayor orgullo para una madre judía es que su hijo sea médico. Muchos médicos iban a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia a especializarse y todo el mundo regresaba a Venezuela. No es que se exportaban cerebros. Hoy en día es todo lo contrario. Hay una hemorragia de cerebros que sale de Venezuela. ¿Y qué nos pasó, rabino? ¿Qué le pasó a esa Venezuela humilde y buena? Yo creo que hemos sido asaltados, eso es todo. Hemos sido asaltados. Es que la democracia tiene sus grandes fortalezas y también tiene sus debilidades, en el sentido de que tú confías en el otro. Yo salgo a la calle desprotegido porque no creo que hay otra persona que quiera asaltarme. Yo no salgo con una pistola y de repente aparece alguien con una pistola, de repente alguien aparece que tiene actitudes agresivas contra mí. ¿Por qué? O sea, la democracia es una sociedad que se apoya en la buena voluntad de mucha gente y lamentablemente hay gente que no tiene esa buena voluntad. La democracia quiere decir alternabilidad en el poder. Viene un gobierno por 4 años, por 5 años, 6 años, y si el gobierno no gobierna bien, bueno, vamos a cambiarlo. Pero aquí se ponen condiciones que es imposible realmente de cambiar el gobierno. Entonces estamos sometidos a algo terrible. ¿Cuál es el sueldo de un venezolano hoy en día? Son $2, $3, algo por el estilo. Y uno puede decir, bueno, en Venezuela... La pensión de... Menos de $2, eso lo sé, porque yo recibo la pensión.
La pensión de mi padre, que dio más de 40 años clase en la central, es de $5. Bueno, ok, ¿qué puedes adquirir por $5 en Venezuela? A lo mejor 2 kilos, 3 kilos de harina pan en el mes, y eso es todo lo que tienes para comer, es todo para vestirte, toda tu familia tiene que vivir con eso. Pero esa no es la Venezuela que teníamos en la democracia. Cada uno tenía un sueldo más o menos digno. Decente, y yo creo sí. que cuando hablamos de los desmanes que había, las desigualdades, lamentablemente hay desigualdades porque los seres humanos no somos iguales. Algunos queremos trabajar más, otros queremos trabajar menos, algunos estamos dispuestos a estudiar, a especializarnos, otros no están dispuestos a hacerlo. Bueno, hay ciertas recompensas, pero el sueldo mínimo de una persona que no tiene ninguna preparación era suficiente para poder vivir algo, no vivir con demasiada comodidad, pero hoy en día es una sentencia de muerte, de hambre. Si no recibes un regalito por algún lugar, no puedes sobrevivir, y uno está solamente pensando cómo puedo terminar el día, tener más de una comida y media cada día. Esa es la gran desgracia que tenemos. Nos tomaron por asalto hasta nuestro gentilicio. Rabino, usted me cuenta que vino de Perú a Venezuela y ahí no había diferencia de clase, diferencia de estatus sociales. Es una de las cosas que a usted más le sorprendió del país. No, a mí me sorprendió en Venezuela la amplitud que había. No había, el presidente Jaime Lucinchi, ¿era blanco de piel? No creo. No era. Yo lo conocí personalmente. A nadie se le ocurrió decir de que él es marrón. Nada de eso. Y yo creo que diferencias religiosas en Venezuela, cada uno tenía su manera de servirle a Dios, pero yo tengo hasta hoy en día las mejores relaciones con los grandes clérigos venezolanos. Nos entendíamos muy bien porque la actitud social, los problemas sociales nos conciernen a todos por igual. Cada uno de nosotros, uno utiliza el latín, otro utiliza el hebreo. Hay diferencias religiosas, no quiero minimizarlas, pero en lo que se refiere a la actitud social de la sociedad, tenemos todos los temas realmente en común, a los enfermos, a los menos favorecidos en la sociedad, todo lo contrario. Y siempre había esa cohesión, esa colaboración que te digo, existe hasta el día de hoy. Creo que el viernes pasado hablé por teléfono con el cardenal Urosa, que en estos momentos está enfermo, y me respondió el teléfono y sonaba relativamente bien. Y cuando llegó una falsa noticia de que había fallecido, ¿cómo era posible si había hablado? Y gracias a Dios que fue desmentida. Pero hasta el día de hoy tengo una relación personal con él. Bueno, no hablo con él todos los días, ¿no? Pero estoy muy pendiente de lo que está haciendo. Conozco a clérigos protestantes también, desde luego. Y desde luego que estoy en comunicación diaria con la comunidad judía en Venezuela. Bueno, hasta caraquistas y magallaneros nos las llevábamos bien en un momento. Pero en el próximo segmento, Rabino, que tenemos que ir al corte, quisiéramos ya hablar del ejemplo, de las improntas del pueblo judío que ha sabido resurgir como el ave fénix de muchas calamidades. El Rabino Pinchas Breiner, esta noche aquí en Enfoque Global. En un minuto volvemos con ustedes, no se aparten de nuestro lado. Continuamos la entrevista de esta noche con el Rabino Pinchas Breiner, nuestro embajador en Israel. A mí me gusta mucho, Rabino, estas conversaciones porque no quiero que sienta de mi parte que es pretender elevarlo, pero es una cascada de sabiduría, porque precisamente sabiduría que viene de muchas lecturas, ¿no? Toda su vida. El pueblo de Israel, el pueblo judío. El pueblo judío, sabemos perfectamente, toda una historia de persecución por más de 3000 años. ¿Cuál ha sido ese factor, digamos, de resiliencia que ha demostrado el pueblo judío al punto que llegó a constituir la nación judía después de todas las atrocidades que ha sufrido? Mira, somos los campeones mundiales en lo que se refiere a discriminación, a persecución. Y creo que la mano de Dios tiene que estar presente ahí también para que hayamos sobrevivido miles de años de esa discriminación a la cual hemos sido objeto.
¿Cuáles son las razones de nuestra resiliencia, de que podemos de alguna manera reaccionar frente a todo eso? Y resurgir. Bueno, yo me centraría, número uno, en familia. Nosotros nacimos como una familia. Antes de que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí, la palabra de Dios en la presencia de todo el pueblo judío, estaba el primer judío Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas nuestros, con esposas, con hijos, con problemas que ellos tenían con sus propias familias, pero la familia siempre quedó de alguna manera bien constituida. Los hermanos vendieron a José, eran 12 hermanos, los hijos de Jacob, los vendieron como esclavos, una traición tremenda, pero eventualmente se reconciliaron y la unidad familiar quedó establecida por siempre de aquel entonces. Entonces, número uno, diría yo, la familia. Esa es la fuerza del pueblo judío. Número dos, hay muchas cosas que son loables en este mundo. Dar caridad, por ejemplo, ayudar a alguien que está caído, levántalo, ayudar a una joven para que pueda casarse, acompañar a un difunto, ir a visitar a un enfermo. Pero ¿sabes cuál es el mayor bien según la tradición judía? El mayor bien es el estudio. Dicen, a través del estudio tú te formas y te vuelves en una persona mucho más capaz. Además hay otra cosa, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Al estudiar la Biblia, de alguna manera tú te incorporas al pensamiento de Dios. Esa es su voluntad. Bueno, estúdiala, entonces vas a entender mejor a Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? Una manera es a través de la plegaria. Pero el estudio es una plegaria también. Te acercas a Dios. Ahí está la infinita sabiduría. Y hoy en día sabemos de que eres no por lo que posees, sino por lo que realmente eres. Yo tengo un ejemplito que a lo mejor ya lo mencioné en otra oportunidad, que quisiera recordarlo. En una oportunidad fui a Cuba. 3 personas salieron conmigo, entre ellas eran 2 médicos y uno era ingeniero de alimentos. Recuerdo, uno de los médicos salió con un maletín un poquito más grande que un maletín ejecutivo. Ahí tenía todas sus posesiones materiales del mundo. Estaban en ese maletín. Te aseguro que no tenía oro, ni diamantes, ni nada por el estilo, porque ese maletín fue revisado 10,000 veces antes que nos montemos en el avión. Todas sus posesiones, y el hombre tenía 30 y pico de años. ¿Cuántas camisas tenía ahí? No quiero preguntarte, embajador, ¿cuántas camisas tienes? Yo no sé cuántas camisas tengo, esa es la verdad. No puedo usar tantas camisas como tenía, aunque no nací con una cucharita de oro, como dicen algunos, de plata. Todo lo contrario, mi primera camisa se compró cuando yo cumplí 13 años. El resto del tiempo yo recibía camisas de mis hermanos mayores. Yo heredaba. La camisa nueva se compró por primera vez cuando yo tenía 13 años. ¿Cuántos libros tenemos o hemos leído? Pero ahí está. Este señor tenía ese maletín, ahí estaban sus... Pero lo que tenía en la cabeza, sus experiencias, nadie se las podía haber quitado. Él salió con todo ese equipaje. Entonces yo digo que el pueblo judío es por el estudio, o sea, la reflexión, y eso se traduce hoy en día mucho más. Mira, el Estado de Israel que mencionaste, Israel tiene oro, tiene petróleo, tiene... ¿Qué riquezas, bauxita, qué riquezas naturales tiene Israel? Israel es la tecnología. ¿De dónde viene la tecnología? La tecnología viene... la sabiduría. Mira, tú estabas hablando de libertad, yo te escuché muy bien sobre eso. Y según la tradición judía, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y el mundo animal? Mira, de cierto punto de vista biológico, todos tenemos células, tenemos que comer, tenemos que evacuar, somos animales también. La diferencia es la inteligencia. Pero la diferencia, razón. No solo la inteligencia, monos tienen un poco de inteligencia, bueno, no es comparable, no quiero comparar. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros podemos escoger, somos libres, no respondemos necesariamente a una campana como el perro de Pavlov. O sea, nosotros podemos decidir en cierto momento, voy a salir de Venezuela, me quedo en Venezuela, voy a luchar, no voy a luchar. Claro, muchos van a decir de que hay factores externos que en realidad inciden tanto sobre la persona que en el fondo no tiene libertad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo he visto en Venezuela como jóvenes de barrios
llegaron a ser ingenieros, mientras que otros se convirtieron en malandros. Quiere decirme de que uno tenía un hogar diferente, eran de la misma quebrada, y ninguno tenía un padre en la casa, pero uno escogió cierta ruta, depende de uno. Yo creo que uno tiene que insistir en eso. Tu destino no está escrito de antemano, porque naciste en tal lugar, tú tienes que, si tu padre era carpintero, tú tienes que ser carpintero. Y no tengo nada en contra de carpinteros, pero libre albedrío quiere decir que tienes un abanico enorme. Y esa es la gran ventaja que tienen las sociedades libres en el mundo, las democracias, que te dicen, tú puedes de alguna manera realizar, concretar tus sueños. Tienes que trabajar, tienes que hacer algo por ello, pero quiero que sepas que no hay límite a lo que tú puedes alcanzar. Y yo creo que ese es el gran secreto del pueblo judío. Familia, estudio, sí. Libre albedrío. Creo que, Rabino, en Venezuela lo primero está allí, el sentido de la familia venezolana está allí, con lo cual esa reserva que a veces destaca nuestro gentilicio permanece, aunque está muy sufrida y fragmentada. Creo que ciertamente nos ha faltado un poco más de universalidad y oportunidades para estudiar y en consecuencia recuperar y nutrir el libre albedrío, porque me permite elegir bien cuando estoy bien informado. Creo que ha dado la trilogía maravillosa de un tema que quiero conversar en el próximo segmento con usted, que es, habida cuenta de este análisis, cómo visualiza el rabino Pinchas Brenner la Venezuela de The Day After, del día siguiente. El sabio embajador rabino Pinchas Brenner aquí en Enfoque Global. No se pierdan el próximo segmento, que esto se pone mucho más interesante. En breves segundos seguimos con ustedes, no se aparten de nuestro lado. Continuamos esta extraordinaria conversación, diría yo, rabino, que estamos teniendo esta noche sobre, bueno, sobre la libertad, sobre tantas cosas que debemos visualizar desde ya para de alguna manera mantener la ilusión viva de la Venezuela al día siguiente, de salir de esta pesadilla, le decía. Creo que es importante no solamente reducir el debate, decía en mi editorial, a un tema de que si voy a votar o no voy a votar, a un tema de que si la mesa es buena, quiero decir, el diálogo, la negociación. Creo que debemos también ir preparándonos hacia cuál es la Venezuela que quiero al día siguiente, para no precisamente caer en la Venezuela que nos fue arrebatada. ¿Cómo visualiza usted esa transición hacia una nueva Venezuela? Primero quisiera señalar de que esa idea de la Quinta República es simplemente un capricho de una persona y que logró vender eso, que hay que terminar con la cuarta y empezar con una república nueva completamente. Muy bueno eso, que no sea de caprichos de una sola persona. Sí, señor. Y eso también se tradujo. El caballo miraba hacia atrás en el escudo nacional, ahora tiene que mirar hacia adelante. Habían 7 estrellas, ahora hay 8 estrellas. ¿Cuál es la diferencia entre 7 y 8? Es nuevo, diferente. Cambiarle el nombre al país, yo creo que es un atropello enorme a nuestros antepasados. La República de Venezuela, de repente es la República Bolivariana, un adjetivo. No es la República Democrática. Mira, así hacía la Unión Soviética con todos los países satélites. De repente la República Socialista Progresista, los ministerios de la voluntad del pueblo, no sé qué, todo para cambiar, no sirve. Yo creo que ese es un gran atropello. No es verdad que la Cuarta República era mala, todo lo contrario, era extraordinaria. Mira todas las universidades que se crearon, los hospitales que se construyeron. Hubo un avance extraordinario, enorme, hacia adelante. La vialidad. Mira, hay una cosa que dicen que el petróleo lamentablemente fue terrible para Venezuela. Puede ser visto desde ese punto de vista también porque era una riqueza fácil, pero por otro lado facilitó a que Venezuela entrara realmente al siglo XX, junto con los grandes países. Fue la movilización social más importante del siglo XX en toda Latinoamérica. Hoy en día exportamos cerebros, pero eso era totalmente diferente del sur, de la Argentina, de Chile, de España, de Italia. Venía gente a Venezuela porque Venezuela era prometedora.
todo sistema se desgasta un poco, entonces lo que tienes que hacer es hacer ciertos arreglos. Ok, tú avanzas en edad, tienes que tomar ciertas vitaminas, tienes que hacer más ejercicios, pero no te reinventas, no matas a la persona, vamos a poner otra en su lugar porque ya tiene tantos años. La democracia tenía 40 años, bueno, vamos a terminarla porque no sirve. Eso no es verdad, sirvió para muchísimo. Si es que habían algunos errores que se cometieron, en todos los sistemas hay errores, lo que hay son entonces correctivos. Lo que yo quisiera es nuevamente regresar a una Venezuela donde la gente siente que mañana va a ser un día mejor que hoy. Y yo creo que eso no existe en Venezuela hoy en día. ¿Cómo llegas a eso? Usted me mencionó, Rabino, algo muy importante en el segmento anterior. Me habló de la caridad también. Me dijo que era importante en el pueblo judío, por ejemplo, el diezmo. Es un elemento de generosidad, es una expresión humana, de inclusión. Si a mí me preguntan cuál ha sido uno de los errores cometidos en la Venezuela rentista, fue que endosamos y delegamos en el Estado el monopolio de la generosidad. Y de pronto los que tuvimos la oportunidad de movilizarnos, nos giramos la mirada a esas barriadas para involucrarnos en los procesos de corresponsabilidad social, que por cierto ha sido milenariamente parte de la seguridad del pueblo judío, ayudarse los unos a los otros. ¿Me equivoco? Bueno, quiero decirte cuál es la palabra en hebreo para caridad. La palabra es tzedakah. Tzedakah. Tzedakah no quiere decir caridad, esa es la que se utiliza. Lo que quiere decir es justicia. Qué bonito. O sea, el hecho de que yo ayudo a alguien no es porque yo soy buena persona, porque es lo correcto que tengo que hacer. Yo tengo que compartir. Lo que yo tengo que partirlo de alguna manera con alguien que tiene menos, que por alguna razón, muchas veces también por circunstancias, no pudo hacerlo. Yo tengo que participar en la sociedad dando de mí. Y eso es justo. Y quiero decirte otra cosa también, ¿no? Para nosotros el valor más importante es la justicia. Yo no sé si esa palabra existe en la Venezuela de hoy. Puede ser que existe en el diccionario, ¿no? Pero en la realidad, ¿no? Si tú no tienes dónde acudir porque sientes que se ha cometido una injusticia contra ti, es una sociedad invivible. No se puede vivir allá. Porque hay un total incertidumbre, yo que sé, no hay certeza de nada. O sea, tú haces algo y no sabes cuál va a ser el resultado. No hay ningún tipo de orden. Entonces yo creo que la Venezuela que yo quisiera ver nuevamente, yo quisiera ver una continuidad de la democracia venezolana. Yo no quiero que se reinvente el país. Yo no quiero que se le dé el nombre Venezuela Democrática. No, es la República de Venezuela. Yo quiero continuar adelante y quiero, desde luego, hacer ciertos reajustes. Mira, el mundo ha cambiado muchísimo. Hoy en día, sabemos hoy en día de que el Internet está presente, la computación, Twitter, etcétera. Hay muchas cosas que son diferentes hoy en día que no eran antes. No podemos asimilar todas las noticias que nosotros recibimos. Nuestros cerebros no saben cómo administrar todo eso. O sea, hay circunstancias nuevas a las cuales debemos de adaptarnos, pero siempre digo mirando hacia el futuro. Me estaba preguntando algo antes sobre Israel. Mira, Israel no reacciona con castigar a quienes en el pasado los atropellaron. Todo lo contrario, no vamos a olvidar porque no queremos repetir lo mismo, pero queremos mirar hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro? La base sobre la cual debemos de construir, la base democrática que había. ¿Qué te permite progresar? Sí, señor. La base democrática que tenía y que estaba dando resultados. Lo malo es lo siguiente, que vino alguien y dijo que no servía, que comíamos comida de perros, que eso es lo que los pobres comían en Venezuela. ¿Quién puede decir que eso realmente era así? Yo viví en Venezuela, yo viví enfrente del edificio donde yo vivía, había una quebrada. Yo sé que vivía la gente. El sábado en la noche no podía dormir por la música que venía de ahí, porque estaban bailando toda la noche, alegre la gente. Y como te dije anteriormente,
en la Universidad Simón Bolívar había un tipo o dos de esa quebrada que eran alumnos de ingeniería en la Universidad Simón Bolívar. Esa era la Venezuela y debemos de regresar a ese sistema, mejorarlo. No digo que no, no hay límite a lo que uno puede mejorar en este mundo, pero siempre atendiendo a la realidad en la cual estamos viviendo. Rabino, ¿cómo fue que me dijo que se decía en hebreo caridad? Tzedakah, pero viene de la palabra tzedek. Tzedek quiere decir justicia. Y quiero decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice así, tzedek tirdof. Persigue la justicia, pero la palabra tzedek está repetida 2 veces. Dice lo siguiente, con justicia tienes que perseguir la justicia, porque cada paso que das, aunque no has llegado al final, también es un final. No vayas a utilizar métodos injustos para conseguir la justicia. Como en regímenes totalitarios, mira, el individuo no vale nada, pero para el bien de la sociedad eliminamos a 10 millones de personas, hambruna para todo el mundo, para el bien de la sociedad. Bueno, no puede haber métodos injustos para alcanzar la justicia. Muy bien, Rabino. Y para ser justos tenemos que ir ahora al corte. Pero como usted me decía, el rabino Tzedakah aquí se queda con nosotros un rato y ya venimos con esta interesante entrevista con el rabino Pinchas Brenner. No se aparten de nuestro lado, en segundo volvemos con ustedes. Rabino, vamos al último segmento de esta entrevista y es inevitable que caigamos en una evaluación, digamos, de lo que tenemos hoy, del gobierno interino, ¿no? Usted ocupa también una representación diplomática en el gobierno interino. Este servidor sigue siendo embajador en Canadá, desde donde impulsamos también los procesos de ayuda humanitaria, de restauración democrática, en fin. ¿Cuál es su evaluación crítica en este momento de las cosas? ¿Qué ha significado para usted, hablando de experiencia, toda esta jornada como embajador, como representante diplomático? ¿Y qué espera usted, si nos los puede comentar un poco, de lo que nos está sucediendo en este momento en términos de negociación, elecciones? ¿Qué espera usted de Juan Guaidó? Primero quiero destacar de que soy un gran admirador de Juan Guaidó. Admirador en el sentido que es un hombre sumamente valiente. Expone su vida todos los días en Venezuela. Ha sido consistente. Creo que es una persona que, no obstante su juventud, relativa juventud para un político, ha demostrado muchísima habilidad política. Ha sabido cómo mantener unida a varios sectores de la oposición. Reconocimiento por 50, 60 países, especialmente los Estados Unidos, algo nunca visto anteriormente en la historia venezolana. Así que hay que darle muchísimo crédito por eso. Con eso no quiero decir de que todo está perfecto en Venezuela. Mira, yo no soy un experto político, ¿no? Pero desde luego uno siempre piensa de que se puede perfeccionar las cosas. Y no es necesariamente la culpa de algunos dirigentes, es que hay un enorme desnivel entre dos factores en Venezuela. Por un lado está el gobierno usurpador para la oposición y por el otro lado está la oposición. Pero quien tiene las Fuerzas Armadas es el gobierno, es el usurpador, el régimen. Quien tiene todos los ingresos, yo qué sé, Dios sabe de cuántas criminalidades que se están cometiendo en estos días, de drogas, de oro explotado de manera ilegal, etc. Todo eso lo tiene el régimen en sus manos. Entonces, cuando tú confrontas esas dos cosas, una oposición y un régimen que tiene muchos recursos a su lado, hay una desbalanza. Y para que pueda haber una negociación real, necesitas no partes iguales. Yo creo que iguales nunca van a existir, pero más o menos, sobre todo cuando hay alguien que puede ofrecer algo al otro lado y uno puede recibir también.
Y lamentablemente hay una enorme desigualdad y por lo tanto yo creo que hay que hacer el esfuerzo de negociar, no digo que no, uno negocia con sus enemigos, uno negocia, si hay un asaltante uno negocia con él, si hay alguien que secuestró, uno negocia con secuestradores también, desde luego, para tratar de salir de la situación, pero lamentablemente no sé cuál va a ser el porvenir, no soy político. Además, no conozco todos los detalles de esa negociación que se está dando en este momento en México, aunque también me preocupa, desde luego, el sitio en el cual se está haciendo, donde el gobierno mexicano quiere realmente rehacer la Organización de Estados Americanos, que en realidad deberían de ser quienes estén en Venezuela para garantizar una elección libre. Una observación electoral. Claro, ellos han estado, tienen la mayor experiencia en el mundo y me extraña de que no se insista en que ellos estén presentes ahí también. Bueno, digo de nuevo, es que yo no tengo los medios de conocimiento para saber qué es lo que se está haciendo allá. No soy parte, obviamente, de la delegación venezolana. No sé qué es lo que se está haciendo, así que no quiero tampoco pensar de que de ahí viene una solución. Lo dudo que venga una solución al gran problema, porque el gran problema venezolano es la alternabilidad en el gobierno. Este régimen tiene 20 años en el poder, más es tiempo para un cambio, vamos a hacer un cambio total. Ahora, fíjese, Rabino, usted me habló hoy, por eso que yo celebro mucho estas conversaciones nuestras, porque me decía hace unos minutos sobre el libre albedrío. Y el libre albedrío, la definición más clásica, diría Nietzsche, es Gut und Böse en alemán, ¿no? Bueno y malo, discernir sobre lo bueno y sobre lo malo. Aquí yo me apasiono un poco porque está claro, en Venezuela, desde el punto de vista del manejo del poder, quién es el bueno y quién es el malo. Porque la distinción entre el bueno y el malo no lo hace simplemente un evento o una circunstancia, son 20 años de latrocinio, son 20 y tantos años de criminalidad, son 20 años de fractura social en Venezuela. ¿Cuál es su mensaje para aquellos que aún están confundidos y desde la acera de la oposición parecieran no distinguir entre quién es el bueno y quién es el malo en esta desigual lucha por la libertad? Embajador, yo dudo de que haya una sola persona en Venezuela que no sepa cuál es el bueno y cuál es el malo. Bien. Lo que pasa es que hay otras razones por las cuales de boca para adelante decimos una cosa y es otra cosa realmente lo que pensamos. Los regímenes totalitarios, y eso no es solo en Venezuela, en muchos lugares del mundo, Sí. disculpan, explican los problemas porque hay factores externos. Pero ¿por qué este maltrato a veces entre los venezolanos de un mismo sector que estamos luchando se supone en contra de esa maledicencia que significa el régimen, Rabino? Bueno, somos seres humanos, tenemos deseos, apetitos, cada uno tiene a lo mejor ciertas agendas personales también y no hemos aprendido de que este es el momento para dejar de lado nuestras aspiraciones personales. No es este el momento, o sea, son varios años. La comunidad judía lo aprendió en sus momentos críticos, la unidad. Mira, ¿cómo sobrevivimos si no tuviéramos la unidad, la ayuda? Tú sabes que la comunidad judía, en cualquier parte del mundo, hay fondos para ayudarte, para darte un préstamo sin intereses, por ejemplo. Estamos hablando de sumas pequeñas, para que tú puedas sobrevivir de alguna manera. Si tú tienes hambre, yo te aseguro, tú vienes a una sinagoga el viernes en la noche y alguien te invita, Sí, a su casa a comer. En Canadá es un clásico los viernes en la noche ir a la sinagoga porque ahí van a dar... No, pero también alguien te va a invitar a su casa. No hay tal cosa. Señor. Mira, dice la tradición judía, todos somos responsables por nuestros hermanos. Todos, cada uno de nosotros. Y en realidad la sociedad estamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Nosotros vivimos en una nave espacial que se llama la Tierra. Y lo que pasa en un país eventualmente se refleja en otro. Deberíamos de hermanarnos mucho más. Es como si estuvieras en una lancha y tú abres un boquete bajo tu asiento. Bueno, bajo tu asiento tú haces lo que quieres, pero se va a hundir toda la lancha.
O sea, la sociedad está interconectada más que nunca hoy en día. Mira, la pandemia que estamos sufriendo en este mundo, en este momento, es una consecuencia también de la velocidad, como se transmiten las cosas, los aviones. Mira, de un país al otro te trae el virus inmediatamente, lo que tomaba años a lo mejor para esparcirse en el mundo, hoy en día se esparce de manera diferente. No puede decir de que yo me vacuno y el resto no se vacuna, porque eso va por todas partes. La responsabilidad del uno por el otro es sumamente importante. Y tú tienes que saber que si tú estás bien y el otro no está bien, tú no estás completamente bien. Voy a terminar con un ejemplito de la tradición judía. La tradición judía, tú tienes que santificar el día sábado. Con una copa de vino, tú recitas algo para recordar que es un día sagrado. ¿Cuántas veces lo haces? Una vez en el día y se terminó. Pero si tú vas a la casa de alguien que no sabe cómo hacerlo, tú puedes hacerlo por él. Pero un momentito, solo puedes hacerlo una vez al día. La idea es que si él no lo ha hecho, lo que tú hiciste es incompleto porque hay alguien que no ha cumplido. Mientras hay alguien que no cumple, tú no has cumplido, porque tú tienes que asegurarte que toda la sociedad entera esté cumpliendo. Tú tienes que asegurarte que cada niño venezolano tenga algo para desayunar. Si hay alguien que no está desayunando, hay falta en tu desayuno. Eso es lo que tenemos que sentir, la responsabilidad del uno por el otro. Me llevo esa palabra y esa frase hoy a casa y la comparto con los venezolanos. La hermandad, la hermandad fraterna, la hermandad familiar. Y me despido de usted, Rabino, dándole las gracias por habernos traído hoy, una vez más, ese brillo de luz que siempre tiene en su sabiduría y en su corazón. Me queda decir solamente, Osef Shalom. Muchísimas gracias, embajador. Nuestra amistad ya tiene varios años y quiero felicitarlo también porque creo que está haciendo una extraordinaria labor en Canadá. Y como ya le dije personalmente, yo creo que usted debe de escalar más también en la sociedad venezolana. Bueno, esperamos que sea un gesto de Tzedakah. Tzedakah. No, no es de Tzedakah, es de realismo y de aprecio. Sí, señor. Hasta entonces, pronto nos vamos juntos camino a casa, así que podemos rematar un poco las conclusiones. De acuerdo. Amigos, ha sido el Rabino Pinchas Brere, un programa realmente extraordinario. Espero que lo hayan disfrutado y asimilado tanto como este servidor. Nos vemos el próximo domingo a las 9:30 de la noche por este mismo canal. Buenas noches.